Perfecto. Ya. Buenos días desde acá, buenas tardes para todos, hermanos. Gracias por conectarse a este nuevo estudio del libro de los Salmos. Y vamos a seguir con el Salmo 18. Vamos a leer el versículo 1 de este Salmo y vamos a avanzar en nuevas ideas de este Salmo y espero que sea de bendición para todos los que escuchan. Versículo 1 del Salmo 18. Dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Mi alto refugio. Esta es el versículo 1 y 2 de Salmo 18. Ya hemos estado estudiando por dos jueves consecutivos este hermoso Salmo 18. La idea central del Salmo, si alguno pueda todavía tener alguna duda del Salmo, es la idea de guerra, es la idea de victoria en la batalla. Esa es la idea fundamental. David está agradeciendo al Señor por la victoria. El Señor le ha dado la victoria. Y dice el versículo, la superinscripción dice, el músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico, el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Si alguno podría hacer un paralelo aquí. Ustedes recuerdan cuando el Señor libra a la nación de Israel desde Egipto. ¿Se acuerdan ustedes? Cruzan el Mar Rojo. Y entonces en Éxodo capítulo 15, el pueblo de Israel canta al Señor. Es la misma idea. El Señor ha dado victoria al pueblo de Israel. Han cruzado el Mar Rojo. Los egipcios están derrotados. Y entonces la única opción que queda es alabar al Señor. Dar gloria al Señor. Es un canto de victoria. El mismo concepto aquí que tenemos. Y si ustedes comparan Éxodo, el canto del pueblo de Israel habiendo cruzado el Mar Rojo, tienen similares ideas cuando habla del Señor como un hombre de batalla, como el Señor que da la libertad al pueblo. Pues bien, el Salmo 18 se parece mucho a ese canto que encuentra usted en el libro del Éxodo. Bien, el Salmo 18, estaba pensando cómo yo puedo hacer para poder entregar un mensaje que sea claro de este salmo, un salmo que no es familiar, un salmo que no lo escuchamos muy a menudo, pero cómo yo puedo entregar el mensaje de tal forma que ustedes lo puedan entender y se pueda hacer claro el mensaje. Entonces yo pensaba en lo siguiente, miren, observen. Yo pensaba, esta es la estructura del salmo, ya les di la estructura, clarita, ¿cierto? Tenemos 7 puntos. Pero cuando el salmista David escribe el salmo, no lo escribe pensando en una estructura como nosotros lo estamos viendo aquí en esta presentación. Creo, y nos va a ayudar a entender el salmo de la siguiente forma. Todos atentos, miren lo que viene ahora. Fíjense, yo no soy un muy buen dibujante, no tiene buen pulso el hermano, pero fíjense ustedes, tenemos aquí las siluetas la forma de una montaña. ¿Se dan cuenta? Una montaña, o después hay una depresión, ¿cierto? Voy a ver si puedo usar por primera vez un láser aquí. Miren, está más moderno el predicador. Tenemos entonces, fíjense ustedes, que hay una montaña, y creo yo, cuando ustedes, por ejemplo, estudian el versículo 1 y 2, el salmo comienza en las alturas. El salmista busca a Dios, es Dios su confianza. Ahí empieza el salmo. El Salmo 18 tiene este contraste entre lo alto y lo bajo. Lo alto y lo bajo. Fíjense ustedes. Primero David en el versículo 1 y 2 nos va a decir que Dios es la roca. Es su confianza. Ahí está, versículo 1. Después el salmo va abajo otra vez. Y entonces ustedes van al versículo 3 y 6.
donde el salmista está en un tiempo de gran angustia. Esto lo vimos en la reunión pasada. David clama al Señor desde torrentes. ¿Se acuerdan el versículo que estudiamos? El versículo 4, cuando dice: me rodearon ligaduras de muerte, torrentes de perversidad me atemorizaron, ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová. ¿Se dan cuenta el contraste? Arriba, el Señor está en el cerro, la montaña, habla de la fortaleza del Señor, en quien podemos confiar. Pero entonces después el salmista se enfoca en su realidad y la angustia que él tiene. Y entonces el salmo se vuelve a enfocar arriba. Fíjense ustedes, hay un nuevo movimiento arriba. Y entonces el versículo 7 al 15 es el Señor, y lo vamos a ver hoy día en detalle, es una sección espectacular del salmo. El Señor se manifiesta. David dice al final, dice en el versículo 6 al final: y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. ¿Se dan cuenta? De donde él está, desde este clamor, desde esta parte baja de angustia, su clamor llega hasta la misma presencia de Dios. ¿No es eso hermoso? ¿No es glorioso? Que la cercanía de Dios al hombre de Dios, la cercanía de Dios a su siervo. Por eso es que el salmo comienza con estas palabras: te amo, oh Jehová. Te amo, oh Jehová. Si alguno quiere subrayar, esa es la esencia del salmo, porque expresa la intimidad del salmista con Dios. Es su Dios. Dios está tan cercano al salmista que cuando él está en angustia, él clama y su clamor llega a los oídos de Dios. Adelantando el final del mensaje, creo que esta es una de las grandes lecciones de este salmo. La clave de la victoria está en esta cercanía al Señor, cercanía a la presencia de Dios. Yo creo que eso es importante en este Salmo 18. Pero miren, entonces el Salmo ya fue arriba, ahora va abajo. Fíjense. Entonces, el Señor, en el versículo 16 y 19, dice el salmista, dice: envió desde lo alto, versículo 16, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. ¿Se dan cuenta el concepto? De arriba, abajo, arriba nuevamente, Dios en su trono, controlándolo todo, pero este Dios que tiene poder se indigna cuando ve sufrir a su hijo y acude en su socorro y lo toma. Literalmente, David dice: envió desde lo alto, y dice: me sacó de las muchas aguas. Noten el contraste, versículo 16 dice: me sacó de las muchas aguas. Y alguno dirá: oh hermano, ahora entiendo. Mire, fíjense que usted habló aquí en el 3 al 6 de las muchas aguas, del torrente de perversidad. Y en el 16 el Señor lo saca al hombre de Dios de esas muchas aguas. Y entonces el Salmo continúa, ya no en un contexto espacial de alto y bajo, ahora en un contexto plano, en un contexto de valle. Mire, fíjense, el Señor saca al hombre de Dios a un lugar espacioso. Qué precioso entenderlo así. Dice David que el Señor lo puso en un lugar espacioso en el versículo 19 y 36. Ya el hombre de Dios no está aquí, fíjense, no está en estrechez, no está en angustia, está en un valle, está en libertad de movimiento. Y entonces el Salmo continúa diciéndonos por qué el Señor sacó a su siervo. La justificación de por qué el Señor salva a su siervo. Y porque su siervo es justo, camina en la voluntad de Dios. Y Dios es justo también en salvar a su siervo y en condenar a los impíos. Y el Salmo continúa entonces en la parte más espectacular del Salmo, y es la batalla, para decir que el Señor está con su siervo en la batalla. Lo vamos a ver, les voy a explicar esta figura en el mensaje. Y termina el Salmo, concluye el Salmo de una forma grandiosa, y es que los enemigos de David son puestos a sus pies. Noten el contraste, por favor. Ojalá que todos estén siguiendo, porque esto es súper importante. Noten el contraste, la belleza en el poema de David, en el gran contraste entre la angustia de la primera sección, donde él está en estrechez, donde está rodeado de torrentes de perversidad,
luego es sacado a un lugar espacioso y finalmente los enemigos que lo angustiaban, que lo cercaban, ahora están a sus pies. ¿Se dan cuenta del concepto, el contraste total, absoluto? Primero lo rodean, primero lo quieren destruir, pero es el Señor que lo libera al siervo suyo y pone a sus enemigos por estrado de sus pies. ¿Se dan cuenta el contraste? Es maravilloso el Salmo, porque habla de la victoria de Dios, de la presencia de Dios con su siervo, no lo deja, no lo abandona. La clave del éxito en este Salmo es la presencia de Dios. No somos nada, absolutamente nada, sin esta roca en la cual podemos descansar. ¿Ya? Esto es, cuando ustedes leen el Salmo 18, se van dando cuenta de este movimiento y de la belleza en que el salmista escribe el Salmo para describir este gran tema de la liberación de Dios. Hay libertad, hay poder en la presencia de Dios en nuestras vidas. Sin Él, nada somos. Y como dice el salmista, dice en el capítulo 18, versículo 31, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? ¿Se entiende? Espero que todos hayan entendido. Si todos tienen la cara así como, o entendimos, sigo adelante. Y si no, puedo hacer la explicación de nuevo o ven el video de nuevo. Este es el movimiento del Salmo. Esta es la forma en que David lo escribe. Pues bien, avancemos. Vamos entonces al versículo 7 al 15. 7 al 15 de los Salmos. Versículo 7 al 15. Leamos esa porción de la palabra del Señor. Bien. Salmo 18, versículos 7 al 15. Dice así la palabra de Dios. Dice, la tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó a él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos, por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Versículo 15. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Que el Señor bendiga la exposición y la meditación en este salmo. No escuchamos muy a menudo explicación del Salmo 18 y de esta sección poética. No creo que alguna vez lo hayamos escuchado, así que no es familiar. Qué interesante que podamos quizás parar un poco aquí en este Salmo 18. ¿Cuál es la idea? La idea, recuerden, David está en angustia, David está en estrechez, David está rodeado de torrentes de perversidad y la figura es enemigos que quieren su muerte. Recuerden que David está recordando las victorias que el Señor le ha dado, las victorias. Entonces él clama a su Dios. Eso es lo que él dice en el versículo 6 al final. Mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Entonces el Señor hace algo por su siervo. Y esa es la idea del Salmo. El Señor no está sentado en su trono como un anciano y no hace nada cuando sus hijos sufren. Él hace algo, Él actúa. Yo creo que eso es precioso, que todos lo escuchemos en esta hora. Tenemos un Dios que escucha nuestro clamor y tenemos un Dios que actúa cuando le llamamos. Se conmueve. Noten ustedes el versículo 7 dice, la tierra fue conmovida, tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. ¿Se dan cuenta?
El versículo dice que luego, dice el versículo 7, la tierra fue conmovida y tembló. Es triste, lamentable, que el versículo 7 no traduce el original del hebreo, que expresa la idea de inmediatez. La idea que tan pronto como el Señor escucha la voz de su siervo, actúa. Esa es la idea del versículo 7. El versículo 7 nos dice, el Señor actúa inmediatamente, sin retraso. Y la tierra tiembla. Y yo creo que cuando dice que la tierra tiembla, David quizás está recordando, fíjense ustedes esta imagen que puse aquí, en blanco y negro porque es muy antigua, alude quizá al momento en que el Señor descendió al monte Sinaí. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando el Señor desciende al Sinaí? ¿Y se acuerdan cuando el Señor toca la montaña? ¿Se acuerdan cuando el pueblo rodea el monte? Y hay truenos, hay relámpagos, hay un sonido de la bocina, porque es Dios que desciende. Es Dios que desciende. El ruido, el movimiento, el temblor indica la presencia de Dios, la presencia aterradora de Dios. Este es nuestro Dios. Este es nuestro Dios. Es un versículo solemne. Dice que la tierra tembló. Noten todos los verbos. Dice, la tierra, dice el versículo 7, se conmovió, tembló, se conmovieron los cimientos de los montes, se estremecieron. ¿Se dan cuenta todo el énfasis que da? El énfasis, la idea, los vocablos hebreos enfatiza la idea del movimiento de la montaña. El versículo es precioso. Habla de que se indignó él. Él está en ira, él está furioso. Él está furioso. Este es nuestro Dios. Si alguno está tomando nota y quiere estudiar a Dios en el libro de los Salmos, acuérdense cómo estaba en el capítulo 2. ¿Se acuerdan del capítulo 2? Cuando las naciones se juntan y quieren desatar las ataduras de Dios y quieren liberarse de Dios. ¿Se acuerdan lo que hace Dios en el cielo? Dios se ríe. Se ríe de lo absurdo de la idea del hombre de liberarse de él. Me gusta cuando usted estudia el libro de los Salmos y ve las emociones de Dios. Dios es una persona. Dios tiene emociones. Dios se aira. Dios se enoja. Dios se goza. Dios ama. Este es nuestro Dios, cercano, misericordioso, compasivo. Dice el versículo, porque él estaba enojado. Porque él estaba enojado, airado. Si alguno está tomando nota, anote Nahum, capítulo 1, versículo 1 al 9, que estudiaron con el hermano Pablo, y se acordarán, espero. Nahum, capítulo 1, versículo 1 al 9, describe semejantes características de Dios y el enojo de Dios y la ira de Dios. Quizás podríamos leerlo. Nahum, capítulo 1, versículo 1 al 9. Dice así, Nahum 1 dice, profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Noten, versículo 2, Jehová es celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha, noten por favor, recuerden este versículo. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y angosta todos los ríos. 5. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Y el gran contraste en el versículo 7, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, conoce a los que en él confían. Este es nuestro Dios. Hoy día escuchamos mucho de burla acerca de Dios. El mundo se ríe de Dios. El mundo hace bromas de Dios. Pero la Escritura presenta a un Dios celoso, a un Dios santo, a un Dios que se enoja, que está enojado con el pecador todos los días. A un Dios que tiene esta pasión, qué precioso, una pasión por sus hijos. Está determinado a salvarlos y conoce tus angustias.
Este es nuestro Dios. ¿No es precioso cuando hablamos de Dios? ¿No es precioso cuando nos ocupamos en Él? Ocupándonos en Dios. Nahum capítulo 1, versículo 1 al 9, y puede leer el resto. Volvamos al Salmo 18. Dice así, versículo 8, dice, humo, dice la palabra de Dios, humo subió de su nariz. Noten el antropoformismo, como dicen los estudiosos, para describir a Dios, para hacernos entender a Dios. Humo subió de su nariz. Es una señal de enojo. Es como cuando usted hace... Voy a repetir el efecto, pero la idea de furia, de enojo, el hermano Marcos me ríe por ahí, habla de furia, de enojo, pero es que tengo que describirlo, hermano, de enojo de Dios. Dice el versículo 8, la segunda parte, y fuego, y de su boca fuego consumidor, que habla de la santidad de Dios, este fuego que devora, que sale de su presencia. El fuego comunica la intensidad de la ira de Dios, la fuerza de su ira. Dice el versículo, carbones fueron por él encendidos. Carbones fueron por él encendidos. Es interesante, espero que todos estén prestando atención. Cuando dice carbones por él fueron encendidos, fíjense ustedes que la descripción de esta teofanía, como dicen los que saben, es la manifestación de Dios. Esto es lo que David está describiendo, una manifestación de Dios. Ahora, cuando David dice carbones por él fueron encendidos, y la descripción que él está haciendo de Dios, se parece mucho, esto es muy importante, se parece mucho a la descripción de los reyes asirios del tiempo de David, a los reyes en su tiempo. David usa vocabulario que tiene que ver con los reyes, cuando se enojan, cuando salen a la batalla. Fíjense ustedes, cuando los reyes asirios frecuentemente usaban esta frase de fuego salir de su nariz, fuego de la boca, etcétera, y carbones encendidos. Por ejemplo, un rey asirio dice así: yo destruí, yo devasté, yo quemé con fuego. Y esto lo hace para describir sus conquistas, la imagen de destrucción. Este es Dios. Cuando David está describiendo a Dios, lo está describiendo como un Dios celoso, como un Dios que viene a la batalla. Esa es la idea. Dios viene a la batalla. No hay otro como Él, incomparable Dios, que viene a defender a sus hijos, que viene a defender y a amparar a sus hijos. Dice así el versículo 9, inclinó los cielos. Este es un hermoso versículo. Dice, noten ustedes, toda la imagen del poder de Dios y toda la gloria de Dios, la grandeza de la presencia de Dios. Y entonces en el versículo 9 dice, inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cuando ustedes piensen en el versículo 9, en el concepto es de una tormenta. La próxima vez que ustedes vean una tormenta, el hermano Andrés decía que está lloviendo por allá, abran la ventana y vean la tormenta. ¿Cómo es una tormenta? Vean las nubes, ¿cierto? En Chile decimos, cuando va a llover, decimos, viene cargadito, viene cargada las nubes, ¿cierto? Cargada, usamos el concepto cargada las nubes, porque están negras, ¿sí o no? Están negras y va a llover y la tormenta, y vemos a lo lejos cómo se mete los relámpagos y escuchamos los truenos, ¿cierto? De esta gran tormenta que viene. Pues bien, eso es lo que David está describiendo aquí. La tormenta habla de la presencia abrumadora y potente de Dios. Eso es lo que David escribe aquí. Dice que Dios inclina los cielos. ¿No es precioso ese versículo para hablar de la grandeza de Dios? Trataba de entender el versículo y buscar algún comentario, etcétera, que explicara el versículo bien, y hay muchas interpretaciones. ¿Cómo entender? Alguno podría explicar aquí, si sabe de física o astronomía o algo así, ¿cómo se entiende el versículo que Dios inclina los cielos? ¿Alguien lo puede? ¿Cómo se explica? Dios inclina los cielos. La palabra inclinar significa que Él es como una cortina, ¿cierto? Cuando tú vas a una ventana y usted abre la ventana, abre la cortina, ¿cierto? Y sale por la ventana.
o por alguna puerta, no sé. Esa es la idea. La idea es que Dios inclina el cielo, abre la ventana y sale. Eso es lo que David está diciendo. Viene Dios y viene en mi ayuda y viene en mi auxilio. Este gran Dios. Escucha mi clamor. El Señor no solo inclina su oído, qué precioso. No solo en el versículo 6 inclina su oído a escuchar a su siervo, Él también viene en su ayuda. ¿Se dan cuenta? Inclinó los cielos y descendió. Hermanos, este es tu Dios. Alguno va a olvidar quizá la estructura del Salmo 18 muy luego. Alguno va a olvidar las palabras hebreas muy luego. Pero hay una idea que no se te puede olvidar. Que tú clamas a Dios y Él escucha y Él viene en tu ayuda. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El Señor escucha y no solo escucha, sino que Él viene en el auxilio de su Hijo. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Qué hermoso el Salmo 18. Qué tesoro, qué joyas encontramos aquí. Dice, inclinó los cielos. Él viene en persona y los inclina. Y había densas tinieblas. ¿Se acuerdan de la idea de la tormenta? ¿De las nubes? Esa es la idea. Y había densas tinieblas bajo sus pies. Recuerden que las nubes siempre en la Escritura hablan de la presencia de Dios. ¿Ya? Donde usted encuentre nubes, habla de la presencia de Dios. Dios viene. Y había densas tinieblas delante de él. Dice el delante, bajo sus pies. Él se está aproximando. Versículo 10. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Usted podrá encontrar muchas explicaciones de este versículo. Estoy en el versículo 10. Pero lo que yo aprendo es la gloria de Dios. Y cómo el Señor viene. Noten ustedes el énfasis del salmista. Dice, voló. Noten el versículo 10 al final. Cabalgó sobre un querubín y voló. El Señor es como en la figura de los reyes antiguos. Estaba buscando por ahí una imagen, la puedo encontrar. Cuando vienen en carruaje, ¿cierto? Y entonces descienden a los mortales. Pues bien, la idea de volar, al final del versículo 10, a la primera mitad del 10, y noten el versículo 10 al principio, en la segunda mitad dice, voló sobre las alas del viento, nos habla de lo rápido de la respuesta de Dios. Viene rápidamente, no se demora Dios. Viene tan pronto como su siervo clama. Versículo 11. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nube de los cielos. Noten ustedes, el versículo 11 dice, tinieblas delante de él. La figura es del misterio, de algo que es amenazante, de algo que no se puede ver, porque Dios habita en tinieblas, Dios es santo. Qué precioso el versículo. Dice el versículo, por el resplandor de su presencia. Estoy leyendo el versículo 12. Versículo 12 dice, por el resplandor de su presencia. Tengo que buscar las notas porque si no me pierdo. El resplandor de su presencia. La palabra para resplandor aquí indica, es usada en el hebreo cuando se habla cuando sale el sol. Cuando habla del día en todo su esplendor. Esa es la expresión. De la brillantez del rey. Para los reyes en los tiempos de David, se usaba esta palabra para hablar del esplendor de los reyes. Qué precioso. Del esplendor físico de los reyes. De la gloria, de la majestad del rey. Por eso dice, por el resplandor de su presencia. Quien viene aquí es Dios en toda su gloria. ¿Quieren leer conmigo Ezequiel? Ezequiel capítulo 1, versículo 4. Me acuerdo, cuando leo Ezequiel, me acuerdo de los tiempos cuando estaba en Concepción y estudiamos este libro. Ezequiel capítulo 1, versículo 4. Miren cómo el profeta describe a Dios, si se puede describir. Miren, la gloria de Dios. Ezequiel capítulo 1, versículo 4 dice,
Y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso. Es la misma idea. La tormenta, en juicio. Noten, y una gran nube. Ahora usted entenderá, el hermano dijo que cuando hay una nube, habla de la presencia de Dios. Otra vez aquí, con un fuego envolvente, con un fuego. Dice, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. ¿Se dan cuenta? A ver si todos están siguiendo. Yo sé que es un poco complicado. Lo que David está diciendo en el capítulo 18 es, la nube viene, y en la nube vino un resplandor. Ezequiel me dice que ese resplandor es la gloria de Dios. La gloria de Dios. Dios se viste de luz. Se viste de luz. Leo el Salmo 104. Leo el Salmo 104, versículo 1. Mire lo que dice la palabra de Dios. En el Salmo 104, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Bendice alma mía, Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. Versículo 2 del Salmo 104. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. ¿Se dan cuenta? Es la luz, es la gloria de Dios, la majestad de Dios. Vuelvo al Salmo 18. Dice, por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron. Habla de la gloria de Dios, del resplandor de él. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice, Dios es luz y no hay tinieblas en él. Primera de Juan 1, 5. Encontraba una nota de Sennacherib, un rey asirio. Lo recordarán ustedes del libro de Isaías. Sennacherib se mofa de que en su tercera campaña contra un rey, que no voy a mencionar el nombre, que es muy complicado, dice que él voló sobre él y todos vieron, sus enemigos vieron, el esplendor de su gloria y de su soberanía. La expresión de luz y de luz física se refiere al esplendor y a la soberanía de Dios. Dios tiene el control en la tormenta. Él es soberano. Él es el alto Dios. Versículo 13 dice, por eso es que David dice en el 13, tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Noten ustedes, tronó en los cielos Dios. Tronó. Habla de, aquí en el versículo 13, empezamos a hablar de los instrumentos que Dios va a utilizar. Noten ustedes que truena, habla de la soberanía, habla de lo incomparable de Dios. El Señor usó truenos y estos instrumentos en Éxodo capítulo 9 contra los egipcios. Permítanme hablar del nombre de Dios. Dice, y el Altísimo. La palabra para Altísimo es el alto Dios. Es el Dios asociado muchas veces con rescate. Muchas veces este nombre está asociado con un rescate, con el rescate de Dios. Es el alto, es el que está sobre todo, el soberano Dios, el que da su voz. Es interesante, un autor dice así, el nombre de Dios aquí es elegido para enfatizar la posición de Dios como el soberano universal y el juez de todo. Y en este rol Dios manifiesta su justicia en liberar a su siervo. Él es el alto Dios, es el Altísimo, al cual nadie puede alcanzar. Pero este Dios se humilla y se compadece de su siervo. Versículo 14 dice así. Versículo 14, avanzo. 14 dice la palabra de Dios. Envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Habla de los instrumentos de Dios. Versículo 15. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo a tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. ¿Saben ustedes que este versículo es tremendo? Fíjense usted. Yo sé que un poco tarde para allá y demanda cierta atención, pero es un versículo precioso. Espero que todos estén atentos a esta explicación.
David está en angustia y David clama a Dios. Y este es el Dios de David. Alguno dirá, se le va a olvidar todas quizás estas características de Dios, pero este es Dios. Dios no está sentado como un anciano de días sin hacer nada, Él actúa. Para Dios, para David, su Dios es un Dios real y todopoderoso, que inclina los cielos y desciende, que está en control de la tempestad. No hay elemento que escape a su dominio. Su voz y su presencia es aterradora. Y este Dios desciende y desciende con tal poder, miren lo que dice el versículo 15, que cuando Él habla, las aguas se retiran. Esa es la idea. Piensen ustedes en el mar. Piensen ustedes en los torrentes de perversidad que estaban en el versículo cuando David estaba en angustia. Pero Dios desciende, dice David, y Dios habla y las aguas y los cimientos quedan al descubierto. Quedan al descubierto. ¿Y saben por qué? Porque Dios está buscando a su hijo, a su siervo. Porque Dios lo viene a rescatar. La idea es, dice aquí, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo a tu reprensión. A tu reprensión, oh Dios, por el soplo del aliento de tu nariz. Y entonces Él lo rescata. El versículo es precioso, porque me habla de el esfuerzo de Dios en buscar a su siervo. No hay nada que haga que Dios salve y que impida que Dios rescate a su siervo. Es como el pastor que busca a su oveja, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan del pastor que va por cualquier lugar hasta encontrar a la oveja? No hay obstáculo que impida. Nada lo va a detener hasta que lo encuentre, hasta que lo salve. Esta es la idea del Salmo 18. David dice, yo estaba en angustia, pero Dios descendió y vino hasta mí y nada fue un obstáculo para Él hasta que me rescató. Eso es lo que David está diciendo en chileno. En chileno, en muy claro chileno. El Señor me salvó, me rescató, tuvo tal pasión, tal amor por mí, que llegó a mí y me rescató, me tomó y me libró. Este es Dios. Este es Dios. No hay otro Dios, incomparable Dios. Y me quedan algunos minutos. Y dice el versículo 16. Dice, hay más detalles, pero el tiempo se va. 16, dice, Él envió desde lo alto y me tomó. Noten ustedes, tengo que pasar al otro. Dice aquí el versículo 16. Oh, no cambié la transparencia, nadie me dijo. Versículo 16. Dice, envió desde lo alto. Gracias, hermano Andrés. Dice el hermano Andrés, dice, Renzo no cambió la presentación. Estaba entusiasmado el hermano. 16. Envió desde lo alto y me tomó. Me sacó de las muchas aguas. Me libró de mi poderoso enemigo, de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Noten ustedes la palabra que David utiliza aquí, Jehová fue mi apoyo. Habla de un instrumento en el cual tú puedes descansar. El Señor me salvó, el Señor me libró, el Señor tuvo compasión de mí, el Señor vino en mi auxilio, porque Él se agradó de mí, porque Él se agradó de mí. Entonces, me quedan 10 minutos para seguir un poco y adelantar. Y entonces el salmista, fíjense ustedes, va a decir por qué el Señor se agradó de él. ¿Por qué el Señor se agradó de él? Y se agradó de él porque él fue fiel al Señor. Porque él era fiel al Señor. Dice el versículo 20, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me apartó impíamente de él. ¿Saben por qué me libró el Señor? ¿Saben por qué vino en mi ayuda el Señor? Porque yo vivo en integridad. Porque mi conducta es íntegra, limpieza de manos. Noten cómo comienza la sección, limpieza de manos, y cómo termina, limpieza de manos. David está enfatizando su conducta íntegra delante de Dios y fiel al pacto. Yo no me desvié. Yo obedecí la palabra de Dios. Todos sus juicios estuvieron delante de mí. Alguno dirá, hermano, yo me acuerdo, espero que se acuerden, cuando estudiamos el Salmo 16. Esto se parece mucho, hermano, al Salmo 16, cuando el salmista dice que el Señor estaba siempre delante de mí, ¿se acuerdan?
He puesto al Señor siempre delante de mí. Si quiere el versículo, lo puede leer en el capítulo 16, versículo 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí. El salmista es un hombre fiel, íntegro, y el Señor le da la victoria. Si alguno quiere entender, yo creo un gran principio de victoria es la integridad y someterse a la palabra de Dios. Eso es lo que yo aprendo del Salmo 18. Él me lleva en victoria, Él me lleva en triunfo, pero cuán importante es la integridad del hombre de Dios, la integridad y la obediencia a la palabra de Dios. David es un hombre que está relatando aquí, la clave de mi éxito fue el ser íntegro y es obedecer la palabra de Dios. Quisiera avanzar porque me quedan unos minutos. Dice, vamos al 25 y 29, dice la palabra de Dios. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Fíjense ustedes que David está diciendo, el Señor se agradó de mí. El Señor me liberó. Es que yo fui fiel con Él. Es que yo obedecí su palabra. Y entonces David está hablando aquí acerca de la justicia de Dios. Dios es justo. Fíjense ustedes, esta es la clave del éxito. El Señor es justo. El Señor es fiel. Con el misericordioso, Él es misericordioso. Noten el versículo 25, con el hombre fiel, con el fiel. La idea es con el que es fiel a su palabra, con el que es fiel a su pacto. Él es fiel. Con el que vive una vida recta delante de Dios, Él es un hombre con el recto. Dios se va a mostrar recto con el hombre íntegro. Con aquel que quiera vivir una vida recta, Dios es recto, Dios es misericordioso. Es limpio, es puro con el hombre puro. Hay una relación en cómo tú vives, en cómo tú respondes a Dios y cómo Él va a actuar contigo. Hay una relación, yo vivo delante de Él, yo ando en integridad, yo recibo de Él su bondad. Dios paga, Dios es fiel. Él deja al hombre en sus pecados. Si tú quieres vivir sin Dios, Él te deja. Dice el versículo 27, porque tú salvarás, dice el versículo 26, limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. Dice el versículo 26, severo. La palabra es aquí que con el perverso, dice el versículo 26, con el perverso, con el hombre perverso, con el hombre que tuerce sus caminos. El Señor también se va a mostrar, no se va a mostrar en un sentido pecaminoso, pero Él va a apagar al hombre perverso. Le va a apagar sus caminos. ¿Se acuerda cuando el apóstol Pablo dice que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará? Si el hombre que abandona a Dios, Dios lo deja a que viva una vida sin Dios. Y recibirá el pago por eso. Recibe el pago por una vida sin Dios. Me acuerdo de muchos hombres en el Antiguo Testamento. Hay un nombre que se me olvida en este momento. Pero cómo Dios pagó, cómo Dios devolvió lo inmundo, la perversidad de los hombres que no le buscaban. Me acuerdo, tengo que acordarme el nombre, pero no importa. Amán. ¿Se acuerdan de Amán? Amán en el libro de Esther, muy bien. ¿Se acuerdan cómo Amán perseguía a Mardoqueo? Pero el Señor le devolvió a él, le devolvió la maldad y la perversidad y lo que tramaba contra Mardoqueo, a tal punto que la cuerda, cierto, que había planeado para asesinar a Mardoqueo, se usó para matarse él mismo, para suicidarse. El Señor devuelve. Eso es lo que David está diciendo. El Señor es justo. Tenemos un Dios justo. Dice el versículo, tú encenderás, porque tú, noten David, da ejemplos, me quedan 5 minutos, porque tú salvarás al pueblo afligido, humillarás a los ojos altivos. Versículo 28 es precioso, se me va el tiempo. Tú encenderás mi lámpara.
El versículo 28 es precioso. Tú encenderás mi lámpara. Dios alumbrará mis tinieblas. Habla, la lámpara aquí habla de la vida. Él me va a dar vida. Noten, y me alumbrará mis tinieblas. Las tinieblas hablan de temor. Es lo que David estaba experimentando en los primeros versículos. Pero dice el versículo, tú encenderás mi lámpara. Y habla de la presencia de Dios con David. Es su presencia la que ilumina la vida de David. Y alguno me dirá, hermano, esto se parece mucho cuando el Señor hablaba en Juan 8 que Él es la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Es la luz, es su presencia lo que ilumina y lo que da seguridad y quita el temor al salmista. Subrayen el versículo que es precioso en sus mentes. Jehová alumbra, ilumina mi vida, me da luz, está conmigo, disipa todo temor. Eso es lo que David está diciendo. Y termino con lo siguiente. La próxima semana, pues no va a alcanzar a terminar el Salmo 18, vamos a ver una sección espectacular del Salmo. Espectacular. Miren, quisiera volver. El recurso técnico me permite volver a esta. ¿Ya? Recuerden, este es el Salmo 18. Empezamos el Salmo 18 arriba en las alturas. Seguimos con la angustia del hombre de Dios. La tormenta, Dios viene en ayuda de su siervo y muestra todo su poder. Truena desde los cielos y a tal poder que él disipa las aguas, destruye la muerte, vence a la muerte o vence lo que aflige al salmista y lo rescata, lo saca, envió desde lo alto. El único refugio que tenía David era el Señor. No había otro que lo pudiera ayudar. No había otro en quien él pudiera encontrar socorro. Y el Señor lo saca entonces a un lugar abierto, a un lugar de libertad. El Señor es justo, el Señor es fiel. La próxima semana vamos a entrar entonces a algo tremendo, a una sección maravillosa del Salmo. No hay otro Salmo que describa con tal intensidad la batalla que David va a enfrentar. Lo vamos a ver en 3 dimensiones. En 3 dimensiones la batalla de David. Cómo David va a vencer. Describe en detalle la victoria. El Señor da la victoria. Él nos lleva de triunfo en triunfo. Que el Señor bendiga su palabra. Que el Señor lleve aliento en estos tiempos difíciles y saber que hay un Dios que no está solo sentado en el trono. No es un Dios anciano de días que no hace nada, sino que Él escucha tu clamor, que Él actúa y Él viene en tu socorro. Este es el Dios de David y es un Dios que tiene una presencia temible y aterradora para este mundo, pero Él salva a sus hijos y escucha tu clamor. Que la gloria, que la honra y la alabanza sea a este Dios y no otro Dios. Gracias.